comprarme un coche nuevo. 60. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a mi blog. Un día más. Iba a decir una semana más, pero como soy así de inconsistente subiendo vídeos, a ver si consigo pues llevar una rutina, ¿no? Aquí en Valencia estamos en fallas. Acaban mañana, por fin. Y sí, digo por fin, muy a pesar de a los que les pueda molestar, porque sé que los falleros se ofenden muy fácilmente con este tipo de opiniones, pero bueno, es así. Em, Hoy estoy bastante cansada porque llevo 4 noches sin dormir bien por culpa de, de estas fiestas, de las verbenas que se largan hasta las 4 y pico de la mañana. Después empiezan a tirar petardos a las 8 de la mañana, con lo cual, pues eso. em, es que está la perra ahí haciendo sonidos. Pues ya te puedes imaginar que pues, la falta de sueño es importante y más pues, cuando estás embarazada, que necesitas dormir casi el doble de normal. Así que cuando esté un poco más descansada, sí que me gustaría hablar más detenidamente sobre este tema, porque creo que la diversión de unos no puede significar el sufrimiento de otros. Y esto aquí pasa y pasa durante mucho tiempo, porque no son 4 días, las fallas son bastante más que eso. Así que me gustaría tratar el tema, sobre todo para darle visibilidad a esa parte. Pero hoy estoy muy cansada y lo voy a dejar para otro día. Solo quería, pues eso, dar la bienvenida a un nuevo blog. No sé lo que va a salir de aquí. Quería coger el final de las fallas porque para mí el día 20, o sea, el 19, que es mañana es 19 de marzo, que es el Día del Padre. Mañana por la noche se queman por fin y se acaba esta tortura. Y para mí el día 20 de marzo es de los mejores días del año, y lo digo así, porque se respira una tranquilidad en la calle. Y si sale el sol es una maravilla, porque me voy a ir a mi lugar favorito y voy a desconectar un rato y quizá medite fuera en el exterior el viernes. Así que sí, me va a encantar. Y quería hacer coincidir este vlog con ese final de las fallas. Esta mañana os he puesto un poquito, o no sé si lo habré puesto o lo pongo ahora, un poquito de lo que es despertarse con los petardos, que le llaman la desperta. Pues por eso, porque se trata de despertar a los vecinos. Sí, tradiciones absurdas. Y creo que se ha oído. Y bueno, un poco para darle visibilidad a esto, para que coincida con ese final y ese principio de época maravillosa que me encanta. Además está haciendo muy buena temperatura. Y nada, para que me acompañes en esta aventura de mi tercer embarazo. Bueno, tercer entre comillas. No, realmente no es entre comillas. No es mi tercer embarazo, es mi cuarto embarazo. Pero bueno, aún no hemos tocado el tema de... no sé cómo explicarlo, pero no quiero sacar el tema ahora, da igual. Lo sacaremos.
Así que, bueno, acompáñame. Bueno, comentarte que estoy encantada de que estés por aquí. Y nada, y bienvenida nuevamente. Bueno, algo que escriba. Y yo Is- hizo un hechizo y se volviría Es co, conviat convir, conviat no hay una A, es convir, convirtió convirtió a ella ¿cómo? en una Con la H, ¿cómo es? Chi. Ujú. chica hermona, ¿Eh? hermosa, Muy bien. hermosa. Hermosa. ¿Qué pasa, lluvia? Mucho ruido, chiqui? Ay. Uy, uy. No se puede leer aquí, ¿eh? Jerónimo Chitón. Necesita un perrito. Este es un perrito, me gusta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Yes. Pipi también. Cuidado que le haces daño a la pata. Ay. ¿Jugamos en allá? ¿Jugamos algo? Hola, aquí estoy estudiando, aprovechando el tiempo y a lo poco que me queda del fin de semana, porque son las 8 de la tarde ya, madre mía. Así que aprovechando, ayer creo que no grabé nada o si grabé fue muy poco y es que ayer sábado se me complicó bastante la cosa. Estamos pendientes de muchos temas con el coche porque estamos intentando venderlo. Estamos llevando lo que es la gestión de la venta porque lógicamente pues, nos tenemos que comprar un coche nuevo, muy a mi pesar. Con la llegada de este nuevo bebé, pues nos hemos dado cuenta de que realmente por mucho puzzle que intentemos hacer en nuestro coche, no van a caber las 3 sillas detrás. Así que bueno, a veces pues tienes que hacer renuncias, ¿no? Y en este caso pues tenemos que renunciar a nuestro coche que también nos ha ido. La verdad es que es un coche que tiene 19 años, pero no nos ha dado ningún tipo de problema en todos estos años, ninguno. A nivel mecánico, a nivel de motor, nos ha funcionado perfectamente. Y lo único es que, bueno, tiene rasguños de la anterior propietaria, pero ya está. Así que, bueno, al final nos hemos comprado un Toyota Verso de segunda mano, que creemos que nos va a venir bien. A nivel de espacio, a nivel de lo que nos podemos permitir realmente, porque nosotros tampoco somos de esas personas que disfrutemos gastándonos mucho dinero en un coche realmente, ¿no? Entonces el coche simplemente es un útil que nos ayuda a desplazarnos, que nos ayuda pues, a ir, por ejemplo, a visitar a mi familia a Barcelona, a hacer excursiones en familia, pero ya está, no es una cosa que estemos dispuestos a invertir muchísimo dinero en un coche. Así que hemos visto ese que nos apaña bien en cuanto a espacio, ese 7 plazas. Y, y bueno, creemos que ha sido una buena compra. Tenemos que ir a por él, eso sí, ir a ver si acabamos con toda la gestión de la compra, financiación y la venta del nuestro, que esto imagino que a mitad de esta semana próxima ya estará todo, espero, todo ya solucionado. Y nada, y ayer, claro, por eso te digo que se me complicó la cosa, ¿no? Ayer iba a empezar un reto que se me ocurrió, bueno, llevaba ya tiempo pensándolo, pero se me ocurrió sobre todo al finalizar las fallas, eh, y es hacer un reto de 21 días meditando como para volver a este hábito, ¿no? que yo tenía y que pues diversas causas pues he dejado un poquito de lado, no del todo porque siempre he seguido meditando, pero ha sido como más espaciado en los días, ¿no? Y, y me gustaría y creo que necesito volver a establecer en mi vida como rutina habitual diaria. Así que me he propuesto eso, hacer un reto de 21 días de meditación y, lo he dicho por Instagram para ver si se quería apuntar más gente, pero en plan un reto súper informal que no va a tener directrices, no va a tener ningún tipo de guía, simplemente pues a quien le apetezca compartir conmigo, ¿no? la experiencia de estos 21 días meditando, pues será muy bienvenida. Yo lo iré compartiendo un poquito también, pues mis sensaciones, no sé, tampoco nada ahí súper personal, porque hay veces que la meditación se convierte en una experiencia bastante personal, ¿no? Pero bueno, compartir un poco sensaciones y demás, iré compartiendo pues de vez en cuando, ¿no? A medida que lo vaya sintiendo por Instagram, por Stories sobre todo, y quien quiera pues ir compartiendo conmigo, pues yo encantada. Así que desde el otro lado, si me ves y te animas a seguir
este reto. Yo se supone que lo empecé ayer, pero puedes empezarlo cuando quieras, cuando te apetezca y compartir conmigo. Así que así pues podré ir sacando pues otro tipo de proyectos que tengo en mente, muy guays. Pero antes necesitaba esto, ¿no? Necesitaba este reset, necesitaba este reconectar conmigo. Y ayer pues lo iba a empezar y lo empecé no como yo esperaba, porque ya te digo, se me complicó bastante. Uf, me estoy dando cuenta que me enrollo un montón cuando me pongo a hablar. Entonces, bueno, el lío que quería hacerlo, como se me complicó mucho la tarde y demás, al final acabé meditando mientras que las niñas se dormían, pero bueno, también me di cuenta que era una situación pues bastante cómoda para meditar, una situación en la que estás con la luz apagada, con una pequeña luz, ¿no?, que les dejo a las niñas para dormir. Ellas me piden música relajante, con lo cual ni tan mal, ¿no? Así que se me dio bien. Sí que me di cuenta que me costaba un poco entrar, ¿no? Me costaba entrar en la meditación, me costaba mantener la concentración, se me iba mucho la cabeza, pero sí que volvía siempre. Así que bueno, fue al final una buena experiencia, me sirvió. Y ahora pues en unos minutos voy a hacer la de hoy. Así que nada, si te animas, pues ya sabes, siempre estás a tiempo de ello. Así que nada, me callo ya porque llevo 6 minutos. Así que nada, voy a mi meditación y si me da tiempo a seguir estudiando, aunque no creo, porque tendré que acostar a las niñas, pero bueno, a lo que me dé tiempo. Besito. Pero voy a pasar esto. Voy a ver si hay más de micrófono. Si quieres, yo te vengo. Tortitas. Tortitas, ¿eh, Enia? Tortitas. ¿Cuántas te vas a comer? 3. ¿3? No, 4. Ah, No, vamos 5. subiendo. Uy, no sé si van a salir tantas, ¿eh? Hay que dejar para mañana. Solo hay ¿No? 5. ¿Os lleváis al cole unas pocas? Solo hay 5. No, hay más. ¿No ves? Vale, pero No, escucha, lleva el cajón a su sitio. Venga. Y llegué al... eso no es lava. Eso tampoco. Con un vaso. Y ahí le llega hasta ahí. Y le llega hasta ahí. 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 Le llega hasta... Bueno, hoy es martes, son las 11:15 de la mañana. He estado, bueno, he llevado a las niñas al cole, he desayunado, he hecho una cosa que tenía que hacer, bueno, arreglar una cortina que tenía por arreglar, cogerle el bajo, he desayunado, he estudiado un poquito y ahora voy a hacer la comida. Estoy ya en ello. Y quería explicar una cosa que me ha pasado con mi hija para ver no sé, qué opinas tú que me ves sobre esto, porque yo a veces tengo la sensación de que a lo mejor puedo ser, no sé, muy sensible con estas cosas, pero no sé, ha habido una cosa que me ha dolido, ¿no? Especialmente, y sé que
son cosas de niños, ¿no? Al final y demás. Pero bueno, la cosa es que el otro día, no sé si he comentado en alguna ocasión que mi hija menor tiene TEL, tiene trastorno específico del lenguaje. Va mucho mejor. Llegó, para cómo llegó a la escuela, ¿no? Llegó a los 3 años que no se le entendía absolutamente nada, aunque ella pone mucha actitud y se hace entender y en ese sentido no ha tenido nunca ningún problema. Pero bueno, ese es ¿no? El diagnóstico que tenemos. Está con apoyo en el colegio, con la profesora la maestra de lenguaje y sonido, y además la estoy llevando a un logopeda también externo. Y bueno, iba mucho mejor, el cambio es espectacular. Ahora sí que se le entiende todo lo que habla. Digamos que no está a lo mejor al nivel de la mayoría de niños en cuanto al habla, pero vamos, se le entiende muchísimo. De hecho, se le entiende prácticamente todo lo que habla. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay algunas pronunciaciones pues que no las hace perfectas, ¿no? Pero bueno, hasta ahí vamos bastante bien. Y todo esto porque en el colegio nunca ha tenido ningún problema, por lo menos que ella haya comentado algo. Sus compañeros la han aceptado muy bien y se han adaptado muy bien a ella. Ella nunca ha mencionado que nadie se haya metido con ella ni nada. Pero este año entró una niña nueva y esta niña sí que ha comentado. Entonces yo no sabía nada. Sí que había simplemente visto pues alguna cosita, ¿no? De esta niña, pues que joder, son niños de 5 años y queda raro decirlo así, ¿no? Pero sí que es verdad, pues como la mira por encima del hombro, he visto algún que otro empujoncito en la fila para ponerse delante de ella. Hace un tiempo le dijo que no le iba a invitar a su cumpleaños, cositas así, ¿no? Pero bueno, no le di más importancia. Pero el otro día me dijo, así, casi sin venir a cuento, como que se acordó de golpe, de que esta niña, me dijo, mamá, esta niña el otro día me dijo que hablaba mal y se rió de mí. Entonces, claro, pues como comprenderás, a mí esto me duele porque esto es mucho más peligroso de lo que parece, porque hay niños que han optado por mutismo, ¿no? a retraerse cuando han visto que son criticados o ¿no? son puestos en evidencia por esta falta. Se me ha cortado el vídeo. Es que me enrollo con las persianas, no me pongo a hablar. Bueno, intento resumir un poquito. La cuestión es eso que lo que comentaba es que muchos niños cuando se han visto muy criticados o se han visto puestos en evidencia, pues optan por el mutismo, optan por retraerse. Puede ser muy peligroso a la hora ¿no? de ir avanzando. Y ya sé que es una niña que lo ha hecho, pues seguramente, no sé si decir sin mala intención, porque estas cosas, aunque tenga 5 años, yo creo que sí que ha ido a hacer daño, ¿no? Un poquito. Entonces, no sé, me cuesta, me cuesta verlo. Así que no sé si hablar con la maestra, comentarle el tema y que tenga, no sé, una pequeña conversación con la peque o ¿no? Simplemente que le diga que, ¿no? que ese tipo de comentarios no son buenos porque duelen. Pero en fin, creo que a mí me ha dolido más que a ella. Ella creo que le dolió en el momento, pero después sí que se olvida muy rápido, afortunadamente, se olvidan muy rápido estas cosas. Pero creo que a mí me ha podido doler más porque veo que puede poner en peligro, ¿no? el avance de mi hija. Y sé que esas cosas son difíciles de controlar y no la puedo tener en una burbuja, pero al final me duele, no sé, ¿qué haréis vosotros? Dime. Lluvia, vamos.
No sé si me vais a oír. Me he fijado que soy incapaz de grabar por las mañanas recién levantada, como hacen muchas, pero es que no me da la vida. Me levanto, preparo desayunos, almuerzos y levanto a las niñas. Y claro, las niñas tampoco las quiero grabar directamente. Así que... voy a enseñaros lo que he comprado porque me he parado en la herboristería, bueno, supermercado ecológico, herboristería. Y si escucháis algo es que está lluvia aquí comiendo y hace bastante ruido. Así que nada, os enseño poquita cosa, no siempre compro muchísima cosa porque lógicamente estas cosas son un poco más caras, pero sí que voy como a productos muy concretos ahí, ¿no? Siempre traigo lo mismo. Avena, en cantidad industrial casi. Me gusta precisamente porque es un paquete grande de 1 kilo y además esta avena está muy rica y no se desmenuza. Es que las del Mercadona y otros supermercados la veo como de peor calidad, ¿no? Esta es ecológica y además la textura y tal está muy bien. Y a mis hijas les encanta. De hecho, desayunan esto todos los días y a veces me lo piden hasta para merendar. Así que esto... Otro de los fijos es esto. Lo bueno de estar embarazada y ser vegetariana es que no tienes que vigilar estas cosas, porque esto lógicamente no es carne, está hecho a base de proteína, está fermentado, con lo cual no tiene ningún problema, es un producto cocinado. Así que no tiene ningún problema y es totalmente seguro, me lo puedo comer. Esta vez he querido probar también otra cosita, porque esto también he mirado que por los ingredientes está bastante bien. Y es como... fue vegetal. Es como... no sé si se ve. Lo probaremos. Pues que para hacer bocadillos, así para las meriendas, también para las niñas. Y no sé, pues si está rico, pues otra cosa más que, que podemos incluir de vez en cuando. Y esto no lo suelo comprar siempre, pero esta vez sí que lo he comprado. Para hacer hoy de comer me faltaba proteína para hoy, entonces bueno, he optado por bocados normales de Eura, que es pues, un sucedáneo, o sea, sucedáneo no sería como imitación del pollo más bien, ¿no? Así que esto es lo que he comprado para hacer hoy con un poquito de arroz. Y después he comprado estas galletas, que nada, simplemente son de trigo integral. Y me gusta pues para llevarlas en el bolso y demás, pues porque nunca se sabe, ¿no? Cuando vas con niñas o vas sola y no sabes a lo mejor si vas a estar en casa a tiempo para comer o si te va a hacer tarde, pues siempre viene bien pues un poco de picoteo. Me gusta para llevarlas en el bolso. Y ya está. Eso es todo lo que he comprado en esta mini compra express.
Bueno, voy a desayunar porque son las 10:05 y en una hora aproximadamente tengo cita con la matrona. Y a ver qué me dice. Últimamente me estoy encontrando muy bien, pero entre ayer y hoy, me está dando como un dolorcillo de ciática que no me está gustando nada, porque con mi primera hija me acuerdo que lo pasé fatal con la ciática. Sé que es una cosa postural y bueno, intento hacer los ejercicios que me mandó el fisio en su día, pero bueno, no sé yo si lo voy a poder parar o no. Entonces intento moverme mucho, hacer estiramientos, pero es que claro, entiendo pues que se está todo acomodando, ¿no? Así que bueno, espero que no me vaya más porque con mi primera hija la verdad es que lo pasé bastante mal con ese tema. Pero bueno, por lo demás no me quejo. Estoy bastante bien, la verdad, para tener semejante barriga. Así que nada, iba a decir merendar. Voy a desayunar, que un poco me voy, no sé si me va a dar tiempo ni de estudiar hoy porque tendría que dejar la comida preparada. Porque a las 12:45 salen las niñas del cole. Así que, bueno, a ver si me da tiempo. Yo voy a ir por allá a Bolivia. Buenas tardes. Hoy es jueves y es que no he grabado creo que apenas nada hoy. Al final mis días pues son un poco repetitivos, ¿no? Es como el día de la marmota, casi casi. Es llevar a las niñas al cole. A veces cuando tengo tiempo puedo ir a caminar un poquito. Ayer y hoy sí que he podido hacerlo. Y ya es venir a casa, estudiar, preparar la comida, ir a por las niñas, comer, volverlas a llevar, volver a venir, sacar a la perra y algunos días me toca ir a por ellas, como son los lunes, y otros días tengo clase, me quedo estudiando, así que eh, o va mi marido a por ellas o va mi suegra a por ellas y ya está. Y esos son mis días. Hoy es jueves, hoy mi suegra va por ellas porque yo tenía clase ahora. Así que nada, pues estoy estudiando después ya de asistir a la clase y, y poco más. Sí que me he acordado que no os he comentado por aquí, perdón, y es que no os he dicho que nos hemos comprado un coche, así que es como un gran acontecimiento. Es algo que no teníamos pensado y que queríamos ahorrarnos a toda costa porque nuestro coche, pues aparte le tenemos mucho cariño, nos ha funcionado siempre súper bien, no nos ha dado ningún problema, es un coche muy bueno, aunque tenga muchos años, porque tiene 19 años. Pero bueno, al final hemos visto que no hay posibilidad de meter 3 sillas detrás de forma cómoda y segura. Así que hemos optado por cambiar de coche, nos hemos estado informando bien, hemos mirado qué marcas pues, son mejores, qué marcas dan menos problemas y, y bueno, nos funciona mejor, ¿no? Para nuestra situación actual. Así que nos ha costado mucho tomar la decisión. Al final hemos comprado uno de segunda mano también, pero mucho más nuevo. Este tiene 9 años en comparación con el otro que tiene 19. Así que creo que ha sido buena compra, nos ha salido bastante bien en cuanto a precio y lo que es la calidad del vehículo. En fin, bueno, ha sido una decisión a la que nos hemos visto obligados, ¿no? Pero bueno, hemos encontrado uno. Lo malo es que hay que ir a por él a tomar por saco. Eso es lo malo. Entonces, bueno, va a ir mi marido este sábado a por él a Bilbao. Así que bueno, le he dicho que aproveche y disfrute del viaje. Y bueno, ir a un autobús y volver ya conduciendo con el coche.
Así que nada, yo sola con las niñas y este próximo sábado. Ya mañana es viernes, o sea que... y mañana tengo ecografía, así que veremos al peque a ver cómo está. Que no sé si lo he dicho, pero es un niño. Esto, bueno, lo sabemos hace bastante tiempo porque me tuvieron que hacer el test prenatal no invasivo. A partir del grado del riesgo intermedio ya te ofrecen esta posibilidad, así que me la ofrecieron. Me ofrecieron la posibilidad de saber el sexo también en esa prueba, porque es una analítica en la que sacan al bebé, o sea, ADN de tu sangre, sacan ADN fetal. Así que todo esto pues aparece ahí, todo salió bien, riesgo bajo y bueno, esto fue la semana 13, ¿no? Que esto ha pasado ya millones de años ya. Y bueno, salió todo bien y ya me dijeron que era un niño, así que lo hemos sabido casi todo el tiempo. Así que nada, pues mañana veremos al peque, que supongo y espero que esté todo bien. Así que nada, estoy un poquito preocupada porque me tengo que llevar a las niñas conmigo. Espero no tenerme que pelear con nadie, la verdad. Que no me digan nada por ir con las niñas. Espero no tener que crear esa situación. Así que nada, aquí estamos un día más, un poco más aburrido, pero mi día a día. Me voy a la eco. Bueno, en este blog me estáis viendo mucho sentada aquí, como en todos los vlogs, pero es que al final es cuando paro y puedo explicar un poco, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo cuando voy con las niñas, no me gusta ir grabando y por la calle aún me da como un poco de vergüenza, la verdad. Las cosas como son, me da un poquito de vergüenza. Pero bueno, poco a poco yo creo que iré mejorando un poco los vlogs, os espero. Bueno, he estado hoy en la ecografía, hoy estoy de 27 más 5, acabando ya el segundo trimestre, no me lo puedo creer, que ya está acabando el segundo trimestre y voy a por el tercero. Y bueno, está todo bien, la ecografía todo pinta bastante bien. El peque pesa aproximadamente, porque esto ya sabéis que es como muy aproximado, ¿no? 1,2 kg. Está en un percentil 68, que bueno, pues pinta grande. Y nada, han podido venir las niñas conmigo, no han dicho nada. Bueno, un poco comentario al principio de, uy, ¿cuánto niño? Sí, pero al final pues han dejado un poco ver al peque con toda la prisa que llevan, ¿no? Porque al final han medido un poco pues, la circunferencia del cráneo, del abdomen y bueno, y poco más. No han mirado mucho más. Así que a las peques les ha hecho ilusión pues ver lo que han podido ver un poquito. Y de vuelta me he traído, porque hacía tiempo que estaba buscando una lana en concreto para hacer un proyecto en concreto y al final la he encontrado. Y es la Velvet de toda la vida, lo que pasa es que es como de terciopelo, no sé si se aprecia, no sé si se aprecia bien aquí. Bueno, es como de terciopelo, es así muy gruesecita, es de Katia, está Bambi Baby Love y me he traído 3 ovillos, vamos a ver si... Y es porque quiero hacerles, porque a las niñas les gusta mucho, como a mí, les gusta Estudio Ghibli,
y les quería hacer a las peques un cojín del Sin Cara, de Kaunashi. Así que yo con esto tendré suficiente, yo creo que sí, para hacer un cojín de un tamaño decente. Así que nada, ya tengo un nuevo proyecto y ya os iré contando los proyectos que tengo también para el bebé. Así que nada, de momento os cuento. Voy a ponerme a estudiar porque mi marido se va a ir, bueno, a ir a comprar algunas cositas y nada, en un par de horas o así ya se va para Bilbao para ir a buscar el coche nuevo. Así que nosotras esta noche de chicas y haremos pizza y bueno, y ya está. Y ya tranquila, hasta mañana. Intentaré pues estudiar ahora este ratito lo máximo, que no he podido hacer mucho esta mañana y poco más. Eso os cuento. Madre mía, ¿qué ha pasado? Se cayó un chico. Ese de mami. Buenas noches. Ay, buenas noches. Ven a dormir. Ani. Pues aquí se va a quedar el vlog de esta semana, mes, quincena, no sé cómo llamarle, porque es que de verdad me cuesta mucho ser consistente en ese sentido, porque al final me pilla el toro y no puedo hacerlo de otra manera, pero bueno, trabajamos en ello. Así que aquí se queda, hoy es sábado, empecé a grabar este vlog la semana pasada para hacer como una semana ya post fallas y demás, y para que vierais pues un poquito mi día a día. Y bueno, y creo que hoy voy a empezar otro vlog porque tenemos un plan chulo esta tarde. Hoy, como habéis visto, pues hemos pasado la noche solas. Bien, estuvimos viendo una peli, Kika Super Bruja, por elección de mi hija mayor. Sí, sin palabras. Y bueno, cenamos pizza y demás. Y hasta ahí la noche ha sido tranquilita, esta mañana también. Así que nada, aquí lo dejamos. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo.